Decidme, hijos míos, ¿cuál deberá ser nuestro temor, viendo las amenazas que el mismo Dios dirige a aquel obispo por haberse relajado un poco? Hijos míos, ¿qué es de nosotros, aún después de nuestra conversión? En vez de progresar cada vez más, ¡ay, qué flojedad! ¡Qué indiferencia! No, Dios no puede sufrirla, esa perpetua inconstancia, en la cual pasamos sucesivamente de la virtud al vicio y del vicio a la virtud. Decidme, ¿no es esta vuestra conducta? ¿No es esta vuestra manera de vivir? ¿Qué es vuestra vida miserable sino un seguido de pecados y virtudes? ¿Acaso no os confesáis hoy de los pecados para recaer en ellos mañana y quizá el mismo día? ¿No es cierto que después de haber prometido formalmente dejar a las personas que os indujeron al mal, volvisteis a su compañía apenas tuvisteis ocasión? ¿No es cierto que después de haberos acusado de trabajar en domingo, volvéis a las andadas como si tal cosa? ¿No es verdad que prometisteis a Dios no volver al baile, a la taberna, al juego, y que habéis recaído en todas estas culpas? ¿Por qué esto? Sino porque practicáis una religión falsificada, una religión de rutina, una religión regulada por vuestras inclinaciones, pero no arraigada en el fondo de vuestro corazón. Anda, amigo mío, eres un inconstante. Anda, hermano mío, toda tu devoción está falsificada. En todo lo que practicas, eres un hipócrita y nada más. El primer lugar de tu corazón no lo ocupa Dios, sino el mundo y el demonio. ¿Cuántas personas parecen durante algún tiempo amar de verdad a Dios, pero enseguida le abandonan? ¿Qué cosa halláis dura y penosa en el servicio de Dios que os haya podido decidir a dejarlo para seguir el mundo? Si Dios os hace la merced de dejaros conocer vuestro estado, no podréis menos que llorar vuestro extravío, reconociendo el engaño del cual fuisteis víctimas. La causa de no haber perseverado fue porque el demonio sentía mucho haberos perdido, puso en juego toda su astucia y os ha reconquistado con la esperanza de no devolveros ya nunca jamás. ¿Cuántos apóstatas han renunciado a su religión? Cristianos tan solo de nombre. Pero me diréis, ¿cómo vamos a conocer que nuestra religión está en el corazón? Es decir, que tenemos una religión que no se ve jamás desmentida. Ahora lo veréis, hijos míos. Atended bien, y vais a conocer si la vuestra ha sido tal como Dios la quiere, para que os conduzca al cielo. Mirad, el que tiene una virtud verdadera no cambia ni se conmueve por nada, cual un peñasco en medio del mar azotado por las olas embravecidas. Que se os desprecie, que se os calumnie, que se burlen de vosotros, que os traten de hipócritas, de falsos devotos, nada de esto os quita la paz del alma. Tanto amáis a los que os insultan como a los que os alaban. No dejáis por esto de hacerles bien y de protegerlos, aunque hablen mal de vosotros. Continuáis en vuestras oraciones, en vuestras confesiones, en vuestras comuniones, continuáis asistiendo a la Santa Misa como si nada ocurriese. Y para que comprendáis mejor esto, escuchad un ejemplo. Se refiere que en una parroquia había un joven
que era un verdadero modelo de virtud. Asistía casi todos los días a la Santa Misa y comulgaba con bastante frecuencia. Otro joven, envidioso de la estimación en que era tenido aquel compañero suyo, aprovechando la ocasión en que ambos se hallaban en compañía de un vecino que tenía una tabaquera de oro, el envidioso la sustrajo del bolsillo del vecino y la depositó disimuladamente en el del joven bueno. Hecho esto con gran naturalidad, pidió a aquel que le dejase ver aquella hermosa tabaquera. Buscóla él en sus bolsillos, pero inútilmente. Entonces prohibióse salir a nadie del recinto aquel sin ser previamente registrado. La tabaquera fue encontrada en el bolsillo de aquel joven que era un modelo de virtud. Al ver esto, la gente comenzó a tratarle de ladrón, haciendo hincapié en su religión y llamándole hipócrita y falso devoto. El joven, viendo que el cuerpo del delito había sido hallado en su bolsillo, comprendió que no tenía defensa, y sufrió todo aquello como venido de la mano de Dios. Al pasar por las calles, al salir de la iglesia donde iba a oír misa o a comulgar, todos los que le veían le insultaban, llamándole hipócrita, falso devoto y ladrón. Y esto duró mucho tiempo. A pesar de ello, continuó siempre sus ejercicios de devoción, sus confesiones, sus comuniones y todas sus prácticas, como si la gente le mirara con el mayor de los respetos. Y así pasaron los años. El infeliz que había sido causa de aquello cayó enfermo, y entonces confesó delante de cuantos se hallaban presentes que había sido él la causa de todo el mal que aquel joven había vivido en esos años, ya que aquel era verdaderamente un santo, y él por envidia, a fin de lograr su descrédito, le había metido aquella tabaquera en el bolsillo. Pues bien, hijos míos, a esto se llama una religión verdadera.